porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Estaba hablando acerca de algo que se llama voluntad. Yo sé mi voluntad para con vosotros. Yo sé lo que voy a hacer con vosotros. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Y muchas veces como hijos, porque ese mensaje iba apartado para el pueblo de Israel. Y nosotros somos ese pueblo apartado, ese pueblo designado por Dios. Pero hay momentos en los que nos es difícil entender el rumbo, la dirección de la voluntad de Dios. Hace un año, precisamente por estas fechas, hablaba con un profeta de España y el profeta me empezaba a profetizar. Y me empezaba a decir, y a partir de este momento tú empezarás a hablar palabra profética. Y a cada persona que tú veas vas a empezar a decir, así dice el Señor. Pero a mí esa palabra que el profeta me decía, se me hizo muy pesada, muy difícil de comprender, muy difícil de procesar. Porque para mí decir, así dice el Señor, en ese momento era muy difícil. Yo sé que el Señor habla, yo sabía que el Señor habla, pero muchas veces para mí era difícil comprender el que yo pudiera decir, así dice el Señor. Y la voluntad de Dios en mi vida, para mí parecer, se me hizo difícil de procesar, difícil de entender. Y no hice caso omiso a la palabra profética. Tiempo después, el Señor me habla a través del apóstol Jorge. Tienes que hablar, no te tienes que quedar callado. Pero esa palabra también fue difícil de procesar para mí. Y hice caso omiso. Después el Señor me habla a través de otro profeta de Veracruz. Y hice caso omiso, la misma palabra profética. Ya en medio, pero al mismo tiempo el Señor entró en mi vida y empezó a procesarme, empezó a presionar. Y yo decía, entre más pasaba el tiempo, más difícil se me hacía procesar la voluntad de Dios, más difícil se me hacía entender la voluntad de Dios. Por último, hace como un mes, el Señor me dio otra palabra profética igual, a través de otra persona, a través del evangelista Eber. Y era la misma palabra que el Señor llevaba diciéndome desde hace un año. Pero ¿qué pasa? ¿Qué te quiero explicar con esto? Vamos a irnos al versículo 1 para que yo te pueda entender acerca del procesamiento de la voluntad de Dios. Y aparte, para darte a entender el mensaje profético que el Señor tiene preparado hoy para ti en esta noche. ¿Cuántos creen que hoy el Señor tiene una palabra profética para ustedes, un mensaje profético para ustedes? No los noto animados, como que no están logrando procesar la voluntad de Dios. ¿Cuántos hoy en esta noche creen que el Señor les va a hablar proféticamente? Amén. Y en el 1 dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes, y a los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Importante mensaje. Todo el pueblo, todos los profetas, los sacerdotes, que se llevaron cautivos a Babilonia. Babilonia, el significado de Babilonia
La representación de Babilonia en la Biblia, si no mal recuerdo, porque me equivoqué de Biblia, ya lo tenía todo anotado en otra Biblia y no traje la Biblia correcta, pero creo que sí me acuerdo. El significado de Babilonia es confusión, pero tiene representativa del mundo, todo lo que gira en torno del mundo: pecado, maldición, adoración a falsos dioses. Babilonia es un desorden. Babilonia es aquello que puede cautivar tu mente. Babilonia es aquello que puede desviarte de la voluntad de Dios. Después que salió el rey, el número 2, después de que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por la mano de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas, habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué quiero hablarte hoy? ¿Qué quiere hablarte el Señor, más bien, en esta noche? Muchas veces, cuando nos adentramos en el Señor y cuando caminamos por las calles, hablando calles físicas, estamos expuestos a tanta contaminación, porque usted puede ver que en el mundo hay bastantes cosas que pueden confundirte, hay bastantes cosas que pueden llegar a confundir la fe de un hijo de Dios, hay bastantes cosas que pueden llegarte a apagar. Por eso es importante que tengamos siempre presente el pensamiento y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando no queremos aceptar la voluntad de Dios? Cuando no queremos digerir la voluntad de Dios. Nos vemos expuestos a Babilonia. Y yo estaba en un momento de mi vida, como te comentaba, en un momento de mi vida, cuando la primera profecía todavía no era un momento difícil. Era un momento muy bueno para mí, porque estaba adentrándome mucho con el Señor. Pero llegó el momento, ya como para la segunda, tercera profecía, que me encontraba rodeado de Babilonia. Y yo no lograba entender el por qué me encontraba rodeado de Babilonia.
Si al principio estábamos en Jerusalén, recuerden, estábamos en el pueblo donde la presencia de Dios fluía. Somos el pueblo escogido de Dios y de repente, de un momento a otro, somos transportados al lugar de la contaminación. Y para mí eso era difícil de procesar. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Y intentaba entender muchas cosas, intentaba descifrar muchas cosas. Y una de las cosas que en su momento el Señor me dijo, no estoy intentando que me entiendas, solo quiero que vivas, que me disfrutes, que me busques más. Hay muchas cosas en tu mente que te detienen de procesar la voluntad de Dios, porque intentas entender, porque intentas buscar, porque intentas procesar con tu mente la información del cielo. Y la información del cielo no se procesa y no se entiende. La información del cielo se vive. La información del cielo se extiende y se vivifica en nuestros espíritus. Pero ¿qué pasa cuando buscamos entender? ¿Qué pasa cuando buscamos hacer algo nosotros? Nos convertimos en Babilonia, el pueblo que se confunde, el pueblo que busca otras fuentes. Pero si nosotros, cuando el Señor habla palabra, vivimos esa palabra, la agarramos, la procesamos, pero espiritualmente, no conforme a nuestro entendimiento. El Señor, que su pensamiento siempre es bueno para con nosotros, nos hará fructificar. Porque algo muy interesante que habla en estos versículos dice, yo, el Señor, los hice que los transportaran a esa tierra. Yo, el Señor, permití que los transportaran a esa tierra. Y muchas veces le decimos, Señor, ¿por qué nos encontramos así? Y muchas veces igualmente en el proceso nos desesperamos y le decimos, Señor, ¿por qué? Y muchas veces estamos hasta pensando en renunciar porque no entendemos por qué estamos en esa situación difícil. Porque no entendemos por qué estamos rodeados de confusión. Pero algo que quiero decirte y que es el mensaje del día de hoy. El pueblo apartado de Dios sí fue llevado a Babilonia, pero no fue llevado a Babilonia para que buscara entender y vivir a Babilonia. El pueblo de Israel fue llevado a Babilonia para que se multiplicase. Dice, y multiplíquense, no se queden quietos, expándanse. Pero ¿qué pasa cuando nosotros en medio de Babilonia nos detenemos y buscamos entender? Buscamos entender el acto de los demás. Buscamos entender la actitud que los demás tienen con nosotros. Buscamos entender por qué el Señor nos llevó a esa tierra. Y ahí es cuando en vez de caminar te detienes y empiezas a confundirte igual como los babilonios estaban confundidos. Ellos estaban confundidos en su entendimiento y su pecado, pero tú por detenerte, puedes confundirte en tus propios pensamientos. Y eso puede abrir puertas al pecado. Y eso puede abrir puertas al dolor. Y eso puede abrir puertas a la angustia. Y de ahí ya no te digo a qué puede abrir más puertas. Eso puede abrir puertas a que simplemente vivamos como los demás viven. Y hoy quiero decirte en esta tarde, en esta noche,
que el Señor nos transporte, el Señor nos lleve al proceso, el Señor nos lleve a la tierra de dificultad, el Señor nos permita que seamos cautivos muchas veces, no es para siempre, y no es para que te sientas cautivado, no es para que te sientas atormentado, sino es para que su nombre sea glorificado, es para que su nombre sea enaltecido. Pero ¿cómo su nombre del Señor, cómo el nombre de Dios se va a extender si siempre habitamos la misma tierra? Y eso yo lo entendí en medio del desierto, eso yo lo entendí en medio de la cautividad. Un día yo recuerdo que ya era creo un sábado, cuando hacen lo de sábado de gloria. Yo recuerdo que estaba en mi cuarto ya por la noche y yo le decía: Señor, yo ya no aguanto, mis pensamientos me están calcomiendo, yo ya no, mis emociones me están matando, yo ya no puedo, Señor. Sé que tú tienes un propósito grande, pero igual, si tú decides llevarme, por mí ya no hay ningún problema. Por mí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando entender algo que el Señor no me había mandado a entender. Yo estaba intentando buscar una respuesta que el Señor no me había dicho que yo buscara la respuesta. El Señor, acuérdense que desde un principio me había dicho: tú habla, no te quedes callado, profetiza. Pero yo busqué entender en vez de hablar. Yo busqué entender en vez de caminar. Y cuidado con lo que estás buscando entender, pueblo de Dios. Cuidado con lo que estás buscando descifrar, porque eso puede llevarte a la cautividad. Eso puede hacer que te quedes en cautividad con Babilonia. No busques entender lo que el Señor no te ha mandado a entender. No busques descifrar lo que el Señor no te ha mandado a descifrar. No busques respuesta donde el Señor no te está mandando a buscar. Simplemente haz lo que el Señor está demandando, lo que el Señor está diciendo. Porque dice en el versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os volveré al lugar donde los hice llevar. Y ahí es cuando lo profético empieza a fluir. Dice: y me buscarán y me encontrarán, orarán y yo estaré ahí, y los haré volver a su tierra. Los juntaré a todos de los lugares donde yo permití que fueran, de los lugares donde yo permití que los enviaran, y los reuniré nuevamente. No sé en qué lugar te encuentras tú. Tal vez te encuentras en tristeza, tal vez te encuentras en fracaso, tal vez te encuentras en desánimo, tal vez te encuentras buscando entender algo que no tienes que entender. Tal vez te estás encontrando, buscando una respuesta que el Señor no te mandó a buscar. Pero algo sí quiero decirte, que hoy el Señor
nos reunirá a todos. Algo sí quiero decirte. Hoy el Señor te hará volver. Te hará volver. Te hará volver. Y algo quiero decirte, quiero recalcar nuevamente el versículo 11, que dice, que ya lo leímos, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros lo que ustedes esperáis. Porque los pensamientos del Señor son buenos. Y si el Señor permitió que fueras cautivo un momento, fue para quizá probarte, purificarte, restaurarte, hacerte fructificar. La tierra muchas veces tiene que ser limpiada. Los campos muchas veces tienen que ser podados para que den nuevo fruto. Porque muchas veces cuando estamos caminando en el Señor, nos encontramos con la rutina. Dejamos realmente la fe, el fervor por el Señor. Dejamos ese primer amor y empezamos a hacer las cosas por rutina. Es lo que me muestra el Señor. Y el Señor nos lleva muchas veces a esos lugares por como es Babilonia, donde hay pecado, donde hay maldad. Pero no es para que tú te quedes en Babilonia. No es para que tú busques respuesta en Babilonia. No es para que tú busques respuesta en tu tristeza. No es para que tú busques respuesta en tu fracaso. No es para eso. Sino para que en ese momento que tu carne, que tu mente sea confrontada, busquemos aún más la santidad del Señor. Busquemos aún más la presencia del Señor. Y seamos limpios, y seamos podados, y al mismo tiempo seamos liberados. Muchas veces el proceso dura mucho tiempo porque no vivimos el proceso. Vivimos la circunstancia. Buscas vivir tu circunstancia, lo que te sucede, lo que te afana. Si es un problema familiar, tú te enfocas tanto en el problema familiar que te olvidas de buscar en la fuente de vida que es el Señor. Y de ese momento, en ese momento cuando tú busques, el Señor te dará respuesta y te ayudará a vivir, a salir de ese proceso, de esa cautividad, pero conforme a su voluntad, conforme a su pensamiento, conforme a su guianza. Pero ¿qué hacemos muchas veces como seres humanos? Intentamos nosotros buscar, intentamos nosotros solucionar, intentamos nosotros vivir. Y cuando vivimos, los problemas se hacen más grandes. Cuando buscamos vivir, cuando vivimos la circunstancia te hiere, la circunstancia te persigue, la circunstancia puede llegar a matarte. Hay muchas áreas en tu vida que muchas veces se mueren porque decidiste enfrentarte a la circunstancia, pero sin la guianza del Señor. El Señor lo que quiere que tú hagas en Babilonia es que vivas el proceso de ser limpiado, de ser purificado, para que Él te libere, para que Él te fructifique. Pero Él no busca que vivas en Babilonia. Eso no es un pasar. Eso es un pasar en el cual somos confrontados y en el cual se siente muchas veces muy feo,
porque eres confrontado. Hay muchas cosas que tú pensabas que en años ya habías superado. Hay cosas que tú pensabas que ya habían quedado atrás. Pero cuando tu mente, cuando tu carne vuelve a ser confrontada, dices, ¿ahora qué hago? Y buscas entender el por qué esos síntomas volvieron a tu vida, el por qué esos problemas volvieron a tu vida, y ahí es cuando no haya respuesta. Cuando no haya respuesta y te encuentras más confundido. Pero quiero decirte y que tú te pares sobre esta promesa. Los pensamientos que el Señor tiene acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos de bien. Y muchas veces le preguntamos al Señor, ¿por qué me encuentro en esta circunstancia? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Recuerda que Babilonia no es tu destino final. Babilonia no fue el destino final del pueblo escogido. Babilonia no fue el final. Imagínate si hubiera sido el final, si hubiera acabado la descendencia del Señor. El Señor no hubiera podido ser glorificado como hasta ahora es glorificado. Porque hasta la fecha nosotros seguimos hablando de un pueblo que fue escogido por Dios. Pero más que de un pueblo, nosotros seguimos hablando de un Dios que escogió un pueblo. Y ese mismo Dios que escogió al pueblo, te escogió a ti, iglesia. Ese mismo Dios